Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre Petra, maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. El oasis de Petra está situado en la cuenca del Wadi Arba, sumido a su vez en la gran depresión conocida como Valle del Rif, frontera natural que corre desde el Golfo de Aqaba hasta el Mar Muerto, a 392 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, y se prolonga por el río Jordán. La ciudad se agazapaba en un recóndito escondrijo de la zona montañosa, poblada por numerosas tribus, donde antes habían florecido los antiguos reinos de Edom y Moab, varias veces citados en la Biblia. El lugar se llama Wadi Musa, o Río de Moisés. Un manantial que nace en el cercano pueblo es reputado como la fuente de agua que, según las escrituras, el patriarca Moisés hizo brotar milagrosamente en el desierto al golpear con su vara una peña. Éxodo 17, 1 al 7. A lo lejos, en la cima de una alta montaña, el Jebel Arum, se divisa una construcción blanca que aseguran ser la tumba de Aarón, el hermano de Moisés. No cabe duda de que nos hallamos en escenarios bíblicos. La antigua ciudad de Petra, la legendaria ciudad rosa, es uno de los tesoros nacionales de Jordania, ubicada a 3 horas al sur de Amán, la capital, en el valle de Arabá, el cual se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba, en Jordania. Los hallazgos más antiguos señalan que el hombre habitaba la garganta del Sikh, que en árabe significa garganta, desfiladero, ya en el Neolítico. Para casi todo el mundo, Petra es el tesoro, Al-Kasnek, con la entrada desde la vía sacra, el famoso cañón. Pero Petra es mucho más que eso, ya que además posee una sucesión de monumentos tallados en la roca y un increíble monasterio, At-Deir, en lo alto de una montaña. Debido a sus impresionantes y fabulosas ruinas, Petra fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. En 1993, Jordania delimitó una parte de la ciudad como parque nacional. Las primeras excavaciones de la zona fueron en 1929, después de la formación de Transjordania. Desde entonces, Petra se ha convertido, con mucho, la mayor atracción turística de Jordania, en parte debido a la exposición de la película de Steven Spielberg, Indiana Jones y la Última Cruzada, en 1989. Debido a lo relativamente bien conservada que se encuentra Petra, el sitio arqueológico fue elegido en julio de 2007 como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Una vez dentro, sorprende la colosal ciudad diseñada con manifestaciones helénicas, lo cual no es de sorprender si entendemos que el pueblo nabateo, aun siendo de origen árabe, se dejó influir de forma plena por el estilo arquitectónico y escultórico griego. Las numerosas excavaciones que se continúan en la actualidad están dejando al descubierto un grandioso entramado de canales, edificios civiles, tumbas, esculturas, cerámicas y documentos que reflejan el esplendor que tuvo la ciudad antes de desaparecer hacia el siglo VII después de Cristo. A pesar de los intentos que se vienen realizando y a través de las excavaciones arqueológicas, para desenmascarar la historia de este pueblo todavía resulta imposible establecer un hilo conductor uniforme. Todo este impresionante conjunto arquitectónico de Petra corre, actualmente, el peligro de deterioro si las autoridades de Jordania no comienzan a establecer las reglas pertinentes para mejorar su conservación. Una de las excavaciones más recientes que desconcertó a los arqueólogos sacó a la luz una obra de arte de estilo helenístico de más de 2000 años de antigüedad, que representaba a un niño con alas tocando una flauta. La principal razón de que Petra se convirtiera en la ciudad perdida es su especial ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el Sikh. Con una longitud de 1,5 km, el desfiladero llega a tener en algunos de sus tramos una mínima anchura de poco más de 2 metros. Por ello se convirtió en un enclave totalmente oculto e inexpugnable. Por la cantidad y extensión de las ruinas de las barriadas residenciales, se ha calculado que en el momento de su apogeo, hacia el siglo II después de Cristo, la ciudad daría cobijo a unos 20.000 habitantes. Sus orígenes.
En la Edad del Hierro, del 1200 al 539 a.C., Petra estuvo habitada por los edomitas, enemigos acérrimos de Israel, quienes no destacaron en la construcción, pero son los creadores de la cerámica y parece que transmitieron esta costumbre a los nabateos. Los edomitas hicieron de Petra uno de los principales centros comerciales de Oriente Próximo. Sobre la cronología del reino nabateo no se dispone de datos directos que permitan trazar una historia más o menos firme. Hemos de conformarnos con la información arqueológica y las noticias aisladas que proporcionan las fuentes clásicas, esencialmente Diodoro Sículo, Estrabón y Flavio Josefo. Toda esta documentación permite constatar que a mediados del siglo II a.C. existía una familia real en Petra, atestiguada por Estrabón, aunque la institución monárquica puede haber precedido a la dinastía de Aretas I, considerado tradicionalmente el primer rey nabateo. El nombre de Aretas I aparece mencionado en la inscripción nabatea más antigua, de 168 a.C. A partir de ese momento se consolidaron las estructuras del reino y se empezó a construir la necrópolis real. Los diferentes reyes competirían entre sí por lograr fachadas cada vez más bellas y espectaculares para sus tumbas talladas en las paredes rocosas. Los nabateos fueron un pueblo nómada árabe que llegó a la región de Petra a finales del siglo VI a.C., mientras se dirigían al sur de Palestina. El lugar resultaba interesante, pues el suministro de agua era abundante, las paredes del cañón eran ideales para su defensa y los edomitas los acogieron pacíficamente. Hacia el siglo II a.C., Petra se convirtió en una enorme ciudad que abarcaba unos 10 kilómetros y se convirtió en la capital del reino nabateo, quienes hablaban un dialecto arameo y se dedicaron principalmente a la agricultura. Cultivaban viñas y olivos y criaban camellos, ovejas, cabras y caballos. Llegaron a tener conocimientos importantes sobre la canalización del agua y construyeron una compleja red de canales y cisternas para traer el agua desde un gran nacimiento, Ain Musa, localizado a varios kilómetros del centro de la ciudad. Por otro lado, la disposición del gran desfiladero favoreció importantes inundaciones por torrentes de agua. El principal atractivo de Petra eran las lucrativas rutas comerciales que enlazaban China, en el este, con Roma, en el oeste, siendo las principales mercancías el incienso, la seda, el betún, la mirra y especies, además de otros materiales exóticos, ya que conectaban con países como Arabia, China, la India, Egipto, Siria, Alejandría, Jerusalén, Damasco, Apamea, Grecia y Roma. Muestra de este espíritu comercial se percibe en los relieves escultóricos que se pueden ver en el SIC, los cuales representan a tamaño natural las caravanas de camellos. Las fuentes literarias como el Periplo del Mar, Eritreo y Plinio detallan las enormes tasas a las que están sujetas las mercancías que circulaban a través del reino nabateo. Como agradecimiento por la hospitalidad y protección que se daba a los viajeros, los nabateos exigían un impuesto por los bienes que atravesaban la ciudad, por lo que se desarrollaron económicamente con lo recaudado. Se pueden admirar muestras de la delicada caligrafía en dialecto arameo grabadas en la pared rocosa de Petra. Recientemente se ha descubierto un horno cavado en Wadi Musa, lo cual indica que Petra fue un centro regional de producción de cerámica hasta finales del siglo III después de Cristo. Posteriormente, la ciudad entró en decadencia. En el año 64 a.C., los romanos, con el general Pompeyo, llegaron a la zona y establecieron una provincia romana en Siria. Formaron la Decápolis, y si bien inicialmente los nabateos dispusieron de cierta autonomía, tras la muerte del último rey nabateo en el año 106, pasó a ser una ciudad controlada por el emperador Trajano, convirtiéndola en parte de la provincia romana de Arabia. Petra prosperó bajo el poder de los romanos. Se realizaron muchas modificaciones en la ciudad de estilo romano, incluyendo la ampliación del teatro, la pavimentación de la calle de las columnas y el Arco del Triunfo, construido sobre el SIC. Cuando el emperador romano Adriano visitó Petra en el año 131 después de Cristo, la denominó Adriano Petra. De época romana son los templos realizados en Petra durante los siglos II y III después de Cristo,
y por los que ha sido conocida y utilizada como escenario natural en numerosas películas. Los grandes sepulcros rupestres, decorados con fachadas de hasta 30 metros de altura, son resaltados con elementos partidos barrocos que resaltan con violencia su forma sobre la roca. No son fachadas construidas, sino que todas ellas han sido esculpidas directamente en la piedra, tal y como ya se hiciera en los templos egipcios de Abu Simbel y que posteriormente se realizara en los templos medievales de la Líbela en Etiopía. Los romanos tomaron el control de las lucrativas rutas comerciales y con la aparición de nuevas rutas marítimas desviaron el comercio de Petra. Era el principio del fin de los nabateos, cuya riqueza y poder fue disminuyendo gradualmente hasta su decadencia. Cuando el cristianismo se expandió por el imperio bizantino, Petra se convirtió en hogar de un obispo y uno de los monumentos se convirtió en una iglesia, la tumba de la urna. Las recientes excavaciones han revelado 3 iglesias, una de ellas con un suelo de mosaico de colores. Además, los restos arqueológicos han permitido descubrir la vía de las columnas y el teatro de Petra. En los años 363 y 551 después de Cristo se produjeron importantes terremotos, lo que provocó que buena parte de los edificios de la ciudad quedaran destruidos. En el año 661 después de Cristo, la dinastía musulmana de los Omeyas estableció su capital en Damasco, por lo que Siria y Petra se fueron aislando del centro del poder. Todo ello, combinado con una serie de fuertes terremotos, marcó el fin de esta poderosa ciudad. Es casi seguro que la ciudad ya estaba prácticamente deshabitada cuando la región fue conquistada por los árabes. En la posterior Edad Media hubo una época en la que Petra fue ocupada por los caballeros cruzados, hasta el año 1187, cuando fueron derrotados por Saladino. En el siglo XII después de Cristo, los cruzados construyeron un puesto de avanzada en Petra para proteger su gran castillo de Shobak, a 30 kilómetros de distancia. Después de las cruzadas medievales, Europa se olvidó de Petra y con el tiempo la ciudad se fue convirtiendo en leyenda. Aunque existen pruebas de que el lugar se volvió a utilizar como escala para las caravanas entre los siglos XIII y XV, fue nuevamente abandonado y se convirtió en un lugar deshabitado y ferozmente protegido por los beduinos de la zona. Esta grandiosa ciudad permaneció olvidada por el mundo occidental hasta que el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió el 22 de agosto de 1812. Burckhardt, entusiasta de la cultura árabe, se había convertido a la religión musulmana y se cambió el nombre por el de Ibrahim ibn Abd Allah, lo que le permitió ganarse la confianza necesaria para ser conducido hasta Petra. La ciudad, admirada por su deslumbrante arquitectura, por el color de sus rocas, por la sofisticación de sus acueductos, puentes y canales, tan remota, inaccesible, tan bien escondida por el azar o el capricho de sus primeros moradores que ya no existía para Occidente, había sido reencontrada. Mitos y leyendas. En el siglo XIX se divulgó la noticia del redescubrimiento de la ciudad de Petra, aunque solo podían visitarla musulmanes. Eso suscitó la aparición de macabros rumores acerca de la permanencia en el interior de las casas de piedra de los restos de los últimos cruzados que estuvieron en la ciudad. Además, algunos relatos hacían alusión al supuesto origen bíblico de Petra, según el cual Moisés hizo manar agua de una piedra en ese lugar para abastecer al pueblo judío. Un rumor que corría en el siglo XIX afirmaba que el agua estaba envenenada y solo lo sabían los musulmanes. Otras historias acerca de las atrocidades perpetradas contra los cristianos en la aislada ciudad de Piedra por parte de criaturas en partes vivas y en partes muertas. Otro mito tiene que ver con riquezas escondidas en el tesoro. Muchos cazadores de tesoros, valga la redundancia, dispararon sobre la fachada en busca de ellas y aún se pueden ver las marcas. Los grandes tesoros debían de estar escondidos en pasadizos subterráneos laberínticos. Una de las leyendas decía que Petra ocultaba tesoros en el interior de la vasija de piedra que remata el tejado de Yaznek, guardado allí por el faraón de Egipto. Esta leyenda ha subsistido hasta hoy día, y no era raro ver hace poco a beduinos disparando con sus fusiles a la urna de piedra maciza, en un vano anhelo de hacerla estallar para desparramar el oro y las piedras preciosas que contiene en su interior.
práctica que hoy está oficialmente prohibida. Obra de ingenieros hidráulicos. La existencia de la ciudad roja de Petra, ubicada en un área semidesértica y con un escaso régimen anual de lluvias, entre 50 y 250 milímetros anuales, fue posible porque tanto los edomitas como los nabateos descubrieron cómo almacenar el agua. Desarrollaron un sofisticado sistema de acueductos alimentados por 3 vertientes ubicadas lejos de la ciudad, dentro de una cuenca pluvial de 92 kilómetros cuadrados. Construyeron diques, embalses, muchos destinados a evitar inundaciones, grandes cisternas, tanques, aljibes y fuentes públicas. El agua circulaba por canales excavados en las rocas y revestidos con un revoque impermeable o por tuberías de terracota. Los nabateos fueron hábiles ceramistas. No solo la usaban para abastecer la ciudad, también la desviaban para regar sus cultivos en terrazas hechas en las laderas de las montañas y para que beban sus rebaños de animales. Constituía un verdadero oasis para las caravanas que atravesaban el desierto. Aunque el consumo estaba estrictamente reglamentado, se ha estimado que llegaban a Petra unos 40 millones de litros de agua por día. Tal abundancia llamó la atención del geógrafo e historiador griego Estrabón, quien en el siglo I a.C. escribió sobre su abundancia. Las cisternas donde los nabateos almacenaban el agua de las lluvias abren sus bocas en el suelo con más frecuencia por esta zona y en los sitios más inesperados. Son enormes y las hay de muchas épocas, si bien todavía no han sido datadas con exactitud. La boca de cada cisterna es reducida, pero su interior horadado en la roca maciza del suelo. Se ensancha en extraplomo como si fuera el interior de un ánfora de dimensiones gigantes. Los agujeros no se ven en el pedregoso terreno hasta estar prácticamente encima. No están vallados ni señalizados. Y si alguien se cayera dentro de uno de los aljibes que perforan estas remotas y desiertas laderas, le sería imposible salir sin ayuda. Funciones de Petra. 3 eran las funciones que cumplía la ciudad de Petra. Por un lado, era considerada como la ciudad para el día de mañana, con una religión pagana con numerosos dioses. La que fuera ciudad de Petra estaba plagada de tumbas nabateas, espacios excavados en la roca donde reposaban los muertos, que son simples huecos de acceso a una cueva, pero también esplendorosas, y la más famosa de ellas es conocida como el Tesoro de Petra. Por otro lado, Petra era un enclave defensivo donde se ocultaban los nabateos para defenderse de los ataques de otros pueblos. Y finalmente, Petra era una gran ciudad comercial, una etapa imprescindible en las rutas de las caravanas que comerciaban con productos procedentes de la India. La grandeza de la arquitectura de Petra, tallada en la piedra arenisca, con sus vetas de colores rosados, impresiona. Las fachadas están dispersas por todo su perímetro y corresponden en su mayoría a las tumbas de los riquísimos comerciantes, nobles y monarcas que convirtieron por mostrar a sus paisanos su fortuna formidable. Pero Petra no era solo una ciudad para los difuntos. Los palacios, las casas, los negocios, los templos, los almacenes, los talleres y los espacios públicos daban cobijo a las actividades cotidianas de una ciudad próspera, bulliciosa y, como señaló el geógrafo griego Estrabón, abierta al establecimiento de extranjeros, por más que su localización proporcione la imagen de una ciudad cerrada y recóndita, accesible tan solo para algunos privilegiados que vivían o se refugiaban en ella. Frente a las ciudades de su época, la muralla de Petra era su posición geográfica en medio de un laberinto de cañones horadados en la roca. Los secretos de los nabateos. Así se construyó el monasterio de Petra. Durante el solsticio de invierno, el sol se filtra en el monasterio de Petra, iluminando el pódium de una deidad. Justo en ese momento, la silueta de la montaña enfrente dibuja la cabeza de un león, un animal sagrado. Son ejemplos de un estudio donde investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias y el CSIC muestran cómo los eventos celestes influyeron en la orientación de las grandes construcciones de los nabateos. El movimiento del sol sobre los cielos de Petra determinó la forma en que se levantaron los monumentos de esta y otras ciudades nabateas.
Así lo revela el análisis estadístico sobre la posición espacial de sus palacios, templos y tumbas, efectuado por científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias, el CSIC y la Universidad de Perugia. Los resultados apuntan a que aquellas grandes construcciones se levantaron teniendo en cuenta los equinoccios, los solsticios y otros acontecimientos astronómicos que determinaron la religión de los nabateos. ¿Qué se puede encontrar en Petra? En todo el territorio de Petra sorprenden las obras realizadas por el hombre, que geometrizan parte del vasto paraje natural de grandes rocas, redondeadas por el paso del tiempo. Siguiendo el camino del Sic en dirección noroeste, se encuentra la tumba del obelisco, el tesoro al-Kaznek y el teatro, para dejar al este las tumbas del palacio, Corintia, de la seda y de la urna, el templo de los leones alados, el mausoleo de Cestius Florentinus y una iglesia bizantina del siglo V con ricos mosaicos. Al oeste, el altar de los sacrificios, el Qas Arbin, el museo y el castillo de los cruzados. Más alejados del camino que penetra en Petra, se encuentra el monasterio Al-Dir y el Triclinio del León. El desfiladero del Sic. El curso del Wadi Musa es interceptado por una pequeña presa que le impide el paso al Sic, siendo desviado por un túnel lateral que atraviesa el monte. Socavado es profeso para canalizar el agua de las eventuales riadas originadas por lluvias torrenciales. La presa se salvaba mediante un puente. Esta única puerta de entrada a Petra había de ser flanqueada pasando bajo un arco monumental que enlazaba las dos paredes verticales del primer tramo del Sic. Todavía pueden apreciarse a cierta altura restos del arranque del arco, así como los dos nichos entre paredes de pilastras, antaño albergando quizás sendas estatuas, que harían las veces de jambas. El arco estaba todavía en pie en el siglo XIX, como puede admirarse en un bello grabado romántico de León de Laborde del paisaje de Bab el Sic, hasta que se derrumbó en 1896. El Sic, que es un estrecho pasillo en un cañón largo y sinuoso de piedra arenisca, y dicho de otra forma, es una enorme pero muy angosta diaclasa o falla que divide en dos la masa pétrea, flanqueado por acantilados de 80 metros de alto, que era una antigua canalización de agua, resultando tremendamente cautivador. En el Sic se vertían 19 manantiales, llenando de prosperidad a esta ciudad del medio del desierto. Durante el recorrido se pueden ver las escondidas canalizaciones de agua, a salvo de posibles enemigos, restos de la calzada nabatea, pequeñas tumbas y diferentes esculturas que sobresalen de la piedra. Las vistas más impresionantes son los patrones de la piedra arenisca de colores y poco común en las paredes de roca. También hay restos de tubos de barro construidos en las laderas de la barranca que se utilizaron en la época romana para llevar agua. Al salir del Sic se puede ver la grandeza asombrosa de la tesorería, Al-Kaznek en árabe. Existe una urna en la cima de esta estructura. Se ha rumoreado que la urna contenía un tesoro escondido del faraón. Área central de la ciudad. El centro urbano de Petra se asentaba hacia la parte media de un amplio y ondulado valle, rodeado de una colosal muralla montañosa fracturada por cañones, por el que atravesaba el cauce del Wadi Musa. Paralela al cauce corría de este a oeste la gran calle columnada, flanqueada de importantes edificaciones públicas. Hoy esta zona es un amasijo informe de escombros y montículos de arena, muros derrumbados, sillares desperdigados, tambores de columnas caídos y amontonados. La zona está actualmente en periodo de excavación. La calle columnada era la arteria central de la vasta urbe con trazado ortogonal de calles y manzanas de casas, agrupadas por barrios y jalonadas de edificios públicos grandiosos. Al comienzo, en la confluencia entre el Wadi Mataa y el Wadi Musa, crece un frondoso árbol que marca el emplazamiento de un ninfeo o fuente pública dedicada a las ninfas. Las aguas desviadas del Sic salían por aquí,
y el ninfeo era una terminal del sistema de aguas. Yendo en dirección oeste por la calle Columnada, a un lado y otro se elevan adyacentes diversos edificios y recintos públicos. A la izquierda, 3 mercados consecutivos con hileras de pequeñas tiendas que daban a la calzada, un gran templo con propileo y un templo más reducido. A la derecha hay una torre bizantina y más adelante un edificio llamado Palacio Real, un gimnasio anexo y el gran templo de la diosa Atargatis. Todo degradado hasta un estado de ruina total, la mayor parte a nivel de mero basamento y semi-enterrado por dunas de arena y escombros. La avenida desembocaba en el temenus o recinto sagrado del templo principal, de 130 por 65 metros, embellecido con 3 exedras semicirculares, al que se accedía por una puerta triunfal de 3 vanos, decorada con columnas y jambas con paneles de rosetas. Quartz el Bim. El templo albergado en el recinto es actualmente conocido como el Quartz el Bim y es el mayor y más entero de todos los edificios construidos en aparejo de piedra, no rupestres, de Petra. Su nombre complejo en árabe hunde su origen otra vez en las leyendas. Quartz el Bim Fiarum o Palacio de la hija del faraón. Por su posición sobre un promontorio y por la gran altura de sus paredes, que a pesar de las sacudidas sísmicas todavía alcanzan los 23 metros, domina majestuosamente el temenus o recinto sacro. Hasta hace poco se creía que era de época romana, pero recientes estudios lo cuestionan. En la actualidad se cree que es nabateo tardío, probablemente del reino de Odoba II, del 30 al 9 a.C. Adyacente y en el mismo eje de entrada se eleva una plataforma de sillares rectangular, a la que se llega por una escalinata, que sería el altar de los altares. El exterior del templo es un prisma casi cúbico de proporciones masivas, elevado sobre un ancho podio y tiene una orientación norte-sur. Tenía 2 pisos. El lujo decorativo era inusitado, conjugando elementos como frisos de guirnaldas y motivos arquitectónicos realizados en yeso, de los que quedan algunos restos sobre las paredes. Todo emplastecido y coloreado al gusto nabateo. Por la magnitud y prominencia del Quartz el Bim, se ha deducido que este santuario estaba consagrado al dios supremo Dushara. Wadi Abad al-Zeytun. No lejos del Quartz el Bim, el cauce del Wadi Siyak bordea a un lado unas canteras y al otro el pie del al-Billara, el monte más alto de Petra, un colosal peñasco con todas sus paredes cortadas en vertical. De un manantial brota agua, que al poco se convierte en escueto arroyo. Llama la atención la súbita aparición del verde, huertas y matorrales, adelfas en flor, un pequeño oasis en medio de los secarrales. El cauce del arroyo baja por unas gargantas que al ser remontadas se transforman en un formidable cañón que tuerce y se hace cada vez más agreste y pendiente. Los acantilados a la derecha tienen a veces superficies talladas y alisadas por las manos del hombre. Las alturas a las que los operarios debían trabajar son inmensas. Los riscos se van afilando y recortando, y el sendero avanza entre grandes cascajeras hasta hacerse impracticable. Allá arriba, en lo alto de estas mismas intrincadas peñas, se yergue el Deir o monasterio, del cual hablaré más adelante. En el SIC exterior o la calle de fachadas, un extraño conglomerado de habitáculos esculpidos en forma de prismas, cuya función como tumbas o casas está todavía en debate entre los arqueólogos. De momento se puede decir que es un gran cañón alineado con las fachadas de varias tumbas nabateas excavadas en acantilados, que ostentan en general una sencilla fachada prismática horadada por una puerta y cruzada por cornisas. El color predominante es el rojo, pero se dan muchos otros colores, amarillos, malvas, violetas, formando las areniscas caprichosas estratificaciones y veteados. Mención especial merece una tumba exenta,
clasificada bajo la denominación de tumba Brunot 70, según el sistema de numeración de monumentos de Petra propuesto por el arqueólogo alemán Brunot. De forma prismática, ostenta una fachada con una falsa puerta adornada por un friso de triglifos y metopas, y con un frontón triangular. Sobre ella, una doble cornisa corre por todo el perímetro del edificio y está coronada por una azotea plana rodeada en los bordes por una, a modo de cerca, esculpida con el motivo asirio escalonado, que en este caso no es en bajo relieve, sino de cuerpo entero exento y semejante a un parapeto de almenas. Se trata de una solución arquitectónica única en Petra, aunque puede verse un motivo similar rematando en la construcción conjetural del tejado del santuario central del gran templo de Bel en Palmira. También se encuentran los llamados bloques Jin, grandes monolitos exentos tallados en forma prismática, de incierto cometido. Se cree que pudieron ser construidos en honor a su dios Dushara. Una gran vía con columnas, la principal arteria de Petra, fortificada a ambos lados y a la que se abrían las tiendas, locales y negocios. Unía los principales espacios públicos de la ciudad, como los grandes templos, siendo uno de los más importantes desde el punto de vista arqueológico, conocido como Gran Templo, edificio nabateo del siglo I a.C., que fue remodelado en su interior tras la anexión de Petra al Imperio Romano. Las excavaciones dirigidas desde 1993 por la arqueóloga Marta Yukowski han puesto de manifiesto que en el siglo II se habilitó en él un pequeño teatro con capacidad para más de 300 personas. Es muy probable que fuera usado como Odeón, un edificio destinado a certámenes musicales, aunque también se ha sugerido que podía tratarse de un voluterión, el lugar de reunión del Consejo de la Ciudad o Boulet. La originalidad del edificio es extraordinaria, como se ve en los capiteles en los que las volutas del estilo jónico se han convertido en cabezas de elefante. Al parecer, las paredes están estucadas y aún mantienen restos de decoración pictórica. El Hasnet Fairum o Tesoro del Faraón. Es el primer monumento de Petra realizado con un marcado carácter helenístico y su estado de conservación es casi intacto. Es el primer edificio que se descubre nada más atravesar el estrecho desfiladero del Sig, que da acceso a la ciudad muerta. Todo el monolítico, completamente esculpido de arriba abajo en una gran pared frente a la que desemboca el Sig. Es una obra que se puede calificar de arquitectura-escultura. Su exquisita fragilidad no tiene paralelo en otras realizaciones arquitectónicas de Petra. Dado su emplazamiento en el fondo de un profundo barranco de altos paredones llamado Wadi al-Harra, la luz del sol apenas incide en la fachada del Yaznek unas pocas horas del mediodía. Así su color cambia con el paso de las horas, por lo que las luces indirectas que se reflejan en las paredes resaltan el color rosado del conjunto. Encastrado en una profunda oquedad tallada en la roca, el monumento es prolongado hacia arriba por el resto del acantilado, que lo domina y protege de las lluvias y el viento, lo que explicaría su óptimo estado de conservación. Esculpida en la roca de arriba, debajo de forma rudimentaria, ayudándose con cuñas de madera mojada que partían la roca al expandirse. El tamaño de la fachada, 30 metros de ancho por 43 metros de alto, es colosal. Solo la urna que remata la fachada mide más de 3 metros. Los capiteles, la linterna, los frontones angulares, el friso de guirnaldas, las esculturas de seres alados, grifos, águilas y caballos situadas en los intercolumnios, la decoración de las puertas, alcanzan un grado de refinamiento difícil de encontrar en la misma Grecia. La estatua central del Tolos, o kiosco circular superior, ha sido identificada como Isitiché, una divinidad sincrética que responde a las características de Isis y de Tiché, o diosa de la fortuna, figura que también aparece en las monedas de Petra. Lástima que las estatuas hayan sido martilladas y casi destruidas.
la mayoría en la época inmediatamente posterior a la expansión de la nueva fe islámica, en la que se desató una furia iconoclasta en todo Oriente Próximo, tras la promulgación de un decreto del califa Yazid II del 720 al 724, que ordenaba la destrucción de todas las estatuas e imágenes en tierras musulmanas. Una gran urna maciza que corona el edificio da nombre al monumento. La planta tripartita del edificio se corresponde a grosso modo con el plano de un templo egipcio. Un patio exterior con un pórtico de 6 columnas corintias de fuste cilíndrico liso y un patio interior con acceso a 3 cámaras, siendo una de ellas una pequeña cámara a modo de santuario. Las paredes interiores de todas las cámaras, tanto en este como en otros edificios de Petra, son lisas y desnudas de toda decoración. No era así en tiempo de los nabateos, ya que los paramentos estaban enlúcidos y pintados. Hoy apenas quedan restos del lujo decorativo, pues se ha perdido la pintura, pero aún pueden distinguirse las estrías sobre las que se asentaba el mortero. La garganta del Wadi Harra tuerce a partir del Yaznek hacia la derecha y se va ensanchando, mientras atraviesa ahora la sierra de Atuf en dirección al área central de Petra. Teatro. Al final de la calle de las fachadas está el teatro creado por los nabateos, pero más tarde ampliado por los romanos. Un barrio entero de casas fue arrasado en esta zona para excavar la cavea del teatro, propinando un gigantesco mordisco a la colina rocosa en la que se asienta. No faltan las escaleras de circulación entre las 33 hileras de gradas, que podían acoger entre 3 y 4.000 espectadores. Todo el graderío está esculpido en un basamento monolítico, hoy muy erosionado, que se prolonga por arriba con las fachadas de casas o tumbas de estilo asirio, que al estar colgadas a suficiente altura, se salvaron de la remodelación. Quedan en Petra los escasos restos de otro teatro más pequeño y de época posterior, situado un poco más adelante, cerca del ninfeo, en el punto donde el Wadi Musa hace un recodo y tuerce hacia el área central de la ciudad. Todavía se utiliza para espectáculos ocasionales. Por el otro lado del valle, frente al teatro romano y un paseo por la colina, están las tumbas reales. El nombre dado es porque son bastante grandes en volumen en comparación a las otras en la zona, aunque no está claro para quiénes fueron construidas originalmente las tumbas. Estas son las tumbas de los obeliscos y el triclinio, tallados en una misma pared rocosa uno encima del otro, que anunciaban ya el Bat et Zik o Puerta del Zik, la entrada del desfiladero. También están las tumbas de la urna, de la seda, corintia y del palacio. La tumba de la urna. Llama la atención por su gran altura. Está tallada en una profunda concavidad a modo de patio vaciada en la pared del acantilado, cuyo suelo, situado a elevado nivel, está sostenido por un basamento compuesto por 2 pisos de arcadas abovedadas. Algunos estudiosos sostienen que se trataría más de una capilla funeraria o un triclinio al aire libre que de una tumba propiamente dicha. Tampoco es fácil de fechar. Las reducidas ventanas entre las columnas de la fachada comunican con cámaras independientes colgadas a gran altura e inaccesibles para animales y ladrones, que sería loculi o nichos para depositar cuerpos difuntos. La tradición nabatea de colocar las cámaras funerarias en lugares inviolables por su gran altura se repite en varias tumbas de Petra, y hallaremos reminiscencias de esta costumbre en las torres tumba de Palmira, Dura Europos y todo el Oriente Próximo grecolatino. El estilo arquitectónico de la tumba posee un marcado aire romano en su composición general, aunque las características concretas de la decoración y detalles constructivos son nabateas y helenísticas. 2 columnatas de robustas columnas cilíndricas lisas flanquean el gran patio de 23 metros de ancho, que antecede a la gran cámara baja central de 19 por 21 metros, iluminada por una monumental puerta con frontón. Desde el patio se domina una espléndida vista panorámica sobre el área central de Petra,
cercada de farallones montañosos, entre los que domina el al-Villara. Los cálculos matemáticos muestran el trazado astronómico que sigue la tumba de la urna. Su puerta principal está centrada con el entorno según la puesta del sol del equinoccio, cuando el día se iguala a la noche, y los rayos solares durante los solsticios de invierno y verano determinan las dos esquinas interiores del edificio. Cuando en el año 446 después de Cristo, el obispo cristiano Jackson convirtió la tumba de urna en la catedral de Petra, los marcadores solsticiales también sirvieron de referencia para determinar la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre, y San Juan, el 24 de junio, la fecha en que se consagró el monumento a la nueva religión. Tumba de la Seda. Esta tumba se encuentra un poco más al norte, tallada también en las paredes rocosas del monte Kupta, al fondo de una profunda concavidad. No presenta ningún rasgo excepcional desde el punto de vista arquitectónico, con 4 pilastras adosadas al muro de fachada, sustentando una doble cornisa rematada por el típico motivo asirio de escalerillas. Esta tumba es, no obstante, célebre a causa de la vívida coloración de su fachada de piedra. Los colores de las vetas, azules, salmones, lilas, rojos, rosas, malva, violetas, grises, se funden entre sí tan suavemente y trazan un dibujo tan sinuoso y de matices tan delicados que evocan al combinarse la textura tornasolada de un tejido de seda. De ahí el nombre otorgado al monumento. Tumba corintia. Los primeros arqueólogos que la estudiaron y dieron por supuesto que sus borrados capiteles eran de origen corintio. Esta interpretación sería inexacta, dado que los capiteles son variaciones de los que adornan el Yasné. Los derrumbamientos y la erosión de siglos han desfigurado este monumento hasta el punto de que solo se pueden distinguir el esbozo de lo que fue. La fachada se divide en 2 claros pisos superpuestos, pero las partes superior e inferior se basan en estilos arquitectónicos diferentes. Responde a una mezcla, o más bien a una superposición del estilo helenístico con el estilo nabateo local. Tumba del Palacio. Contigua a la tumba corintia, también conocida como tumba de los 3 pisos, es renombrada por sus inmensas proporciones. Ostenta una de las más grandes e imponentes fachadas de Petra, compuesta de 3 pisos de complicados ritmos arquitectónicos, y está en su mayor parte realizada en técnica rupestre, pero combinada con una superestructura construida en piedras sillares. Se le llama tumba del palacio por su supuesta similaridad con un palacio real, ya que poseía elementos que habrían sido imitados de la Domus Aurea de Nerón en Roma. La articulación de la planta baja no se corresponde con la del resto del edificio, que es de pronunciado acento nabateo. En su tiempo, estas salas estarían enlucidas y cubiertas de motivos pictóricos ornamentales. Hoy, los lisos paramentos lucen otro tipo de decoración. El sendero prosigue al norte de las tumbas reales y cruza un segmento arruinado de la antigua muralla bizantina, que se levantó en este lugar a fin de defender mejor el sector norte de Petra de las incursiones foráneas. Desciende luego al fondo seco de un wadi que corta la montaña, y en el agudo promontorio que forma la confluencia de los 2 cauces hace su aparición la penúltima de las tumbas talladas en el Kupta, aislada y alejada de las demás, la llamada tumba de Sextus Florentino. Se trata de la única tumba de Petra que muestra una inscripción en latín y fechable. La inscripción se halla grabada en una losa sobre la puerta, bajo el frontón circular central. Deja constancia de que nos hallamos ante un monumento funerario en honra y memoria de Lucius Papirius Sextus Florentinus, gobernador romano de la provincia de Arabia, hacia el 127 después de Cristo, mandado a construir por su hijo hacia el 130 después de Cristo, obedeciendo la voluntad de su progenitor, que habría querido ser sepultado aquí. El complejo diseño de la fachada es de carácter romano, pero los detalles constructivos reflejan una marcada influencia nabatea. Tumba Carmín. Más al nordeste, en la orilla frente a la garganta que corta el Kupta,
al borde de su desembocadura en el valle central de Petra, la tumba Carmín hace pareja con la de Sextus Florentinus, como si entre ambas guardaran la entrada al Wadi. Debe su nombre al vívido colorido rojizo que impregna su fachada, producto una vez más de la descomposición de la superficie de piedra arenisca que destapa el veteado natural subyacente, en una explosión de manchas granates y bermellones que se entremezclan con bandas espigadas a modo de plumas de colores azules y blancos. Desde esta tumba partía en dirección oeste la muralla nabatea septentrional, levantada para proteger esta zona del valle, que al estar circundado de colinas y montes más bajos y accesibles de lo habitual en el laberinto rocoso de Petra, constituía un punto débil entre las defensas naturales de la ciudad. Al norte, al fondo del valle, domina la mole puntiaguda de Mogar al-Nazara, en cuyas abruptas laderas salpicadas de peñascos se arraciman otros grupos de edificios rupestres. Mogar al-Nazara, conglomerado de habitáculos y tumbas, diseñadas con distintas soluciones arquitectónicas que trepan por las pendientes de la colina. Se trataría de un suburbio de Petra situado extramuros al norte de la muralla septentrional. Por la gran cantidad de cruzas incisas en sus paredes, se ha deducido que se trataba de un barrio periférico habitado por cristianos, o tal vez un gueto cristiano, poblado en el período entre el declive de la Petra romanizada y el advenimiento del Islam. El nombre de Nazara, Nazaret en árabe, da pistas sobre su procedencia. Tumba Turcamanilla. Más a occidente, a orillas del Wadi Turcamanilla y a nivel del agua, dos nuevas tumbas rupestres esculpan sus fachadas en un paredón vertical de las crestas de Mah Aiserat. La más destacable es la llamada Turcamanilla. Está muy deteriorada, pues le falta toda la mitad inferior, probablemente a causa de los destrozos provocados por las riadas, quedando toda la parte superior como colgada y en peligro de desplome. La tumba es señalada porque es la única que conserva una inscripción en nabateo muy extensa y de claro trazado. Proclama que esta tumba, con todas sus numerosas dependencias y utillaje, estaba consagrada a la divinidad Dushara o Dusares, el dios de nuestro Señor. Del texto se desprende que cada tumba era un complejo funerario compuesto de muchas dependencias adjuntas, como habitaciones, triclinio, depósito de agua, jardines, etc., además de la cámara sepulcral propiamente dicha. Al trepar por el escarpado cañón del Wadi Farasa, que se abre tras apajosamente paso entre los riscos del monte Atuf, está la zona más meridional del paraje de Petra. Tumba renacentista. Es el primer monumento que hallamos en esta garganta, y ni siquiera se ha confirmado que sea una tumba. Se le ha dado en llamar así por la belleza y el virtuosismo desplegados en su fachada de equilibradas proporciones, que recuerda lejanamente al estilo de algunos pórticos de la Italia del Renacimiento. Frente a un patio amplio y espacioso, se eleva el imponente frontispicio, que parece formado por dos fachadas concéntricas. La exterior, compuesta de dos enormes pilastras de estilo nabateo, que soportan un entablamiento con frontón triangular rematado por tres urnas, enmarcado el conjunto la fachada interior, donde se repite el juego de pilastras, pero esta vez con frontón curvo. Al estar apartado del centro, lejos de la vigilancia de los guardianes de las ruinas de Petra, este y otros edificios de la zona son eventualmente ocupados por familias de beduinos de vida nómada, dedicadas al pastoreo, que suelen encontrar refugio temporal en estos habitáculos. Tumba del frontón partido. A poca distancia de la anterior, en esta pequeña tumba se han suprimido detalles superfluos y simplificado al máximo los elementos arquitectónicos, hasta alcanzar la síntesis básica de una fachada grecolatina de frontón partido, diseñada con una sencillez y claridad de líneas de indiscutible sabor clásico. Datará probablemente del período romano. En otra garganta paralela, un poco más al sur, al pie del Helber al-Narj, se encuentra la tumba al-Narj. Es una de las tumbas más desconocidas de Petra. Su fachada, de corte clásico,
Se asemeja a la de la tumba del soldado romano, aunque es más baja y alberga un solo piso. Se puede fechar con casi total seguridad en el periodo romano de la historia de Petra. Al ascender por el encajonado camino y una amplia escalinata de piedra, se llega al complejo funerario presidido por la llamada tumba del soldado romano. En una hondonada de la pared se eleva la fachada de la tumba. Frente a frente, al otro lado del desfiladero, se abre la puerta del triclinio. Ambos edificios estaban conectados por un patio columnado, del que no quedan vestigios. Algún tanque de agua es detectable por las cercanías. Los altísimos acantilados se ciernan amenazantes sobre todo el complejo, que parece sumergido en un profundo pozo. Más cercana a la tradición mediterránea occidental que a la nabatea. El frontis de la tumba responde en su composición general a los modelos clásicos ortodoxos. Solo algunos detalles, como los capiteles, son de raigambre nabatea. Triclinio. Se llama triclinio a las habitaciones que utilizaban los parientes para celebrar los banquetes en honor de los difuntos. Aunque en principio parecen formar parte del mismo conjunto, no están relacionados. Están en un nivel diferente y son de fechas distintas. Impresionan sus dimensiones al ver el tamaño de la gente trepando por las escaleras que conducen a su interior. Su situación cara a cara de la tumba del soldado romano no deja lugar a dudas sobre la interconexión de ambos recintos. Aunque carece de fachada y de la puerta no queda sino un informe hueco, este es el triclinio más llamativo y mejor conservado de Petra, por el lujo inusitado de su interior. De hecho, aparte del Yajnek, es el único edificio de Petra que conserva decoración en su interior, realizada a base de semicolumnas de fuste bellamente estriado, embedidas en las paredes, alternadas con hornacinas en los vanos. Los capiteles son de orden toscano. Fuera, un nuevo tramo de escaleras salva el desnivel que conduce a un idílico rincón agazapado entre estos abruptos peñascos, donde se esconde un pequeño edificio rupestre llamado Templo Jardín. El Templo Jardín. Su fachada y estructura interna sugieren que nos hallamos ante un templo. El templo es más antiguo que la tumba del soldado romano, pero fue incorporado con posterioridad a dicho complejo funerario que yace inmediatamente debajo. Sobre una terraza nivelada se abre un portal clásico con dos columnas exentas de tambores cilíndricos, entre dos pilares cuadrados adosados a modo de jambas, formando el conjunto un pórtico in antis, umbral de entrada a la cámara trapezoidal, prolongada por una segunda cámara interna rectangular más pequeña, iluminada por un tragaluz. Se puede acceder al tejado por el exterior, para observar las pequeñas cisternas que se abren en la azotea. El agotador ascenso requiere la buena forma física de un montañero, pero sobre todo exige carecer de vértigo. Relieve del león. A media altura de la montaña existe un gran relieve moldeado en la pared con la forma de un león de unos 5 metros de largo, visto de costado y con la cara de frente. Los restos cercanos de un canal de agua revelan que este monumento sería antaño una gran fuente pública de agua potable, para uso de quienes efectuaban el ascenso al alto lugar de sacrificio por esta ruta procesional. El agua manaría de un caño colocado en la boca del león. El león tenía un papel en la simbología de la religión nabatea. Era la criatura asociada a la diosa Al-Usa. Las dos deidades principales del panteón nabateo eran Dushana y Al-Usa, que destacaban entre otras muchas divinidades y genios, Jin. La plataforma de los obeliscos. Es un área relativamente nivelada, en medio de la cual emergen y disparan sus puntas hacia el cielo dos grandes obeliscos monolíticos de más de 7 metros de alto, situados a una treintena de metros uno de otro y alineados en dirección este-oeste. Son de perfil tronco piramidal, con 4 caras de pronunciado talud, y no están colocados sobre el suelo, sino que forman parte indisoluble de él, pues están labrados en la misma masa rocosa que el resto de la montaña. De hecho, no son los obeliscos los que han sido tallados,
sino la montaña entera alrededor de ellos, en una labor de vaciado de toda la cima hasta lograr despejar los dos monolitos. Los obeliscos representarían a una o dos deidades, según la simbología nicónica en forma de dios bloque con el que se evocaba a Dushara. El enclave es conocido en árabe como Sib Atuf, que podría traducirse como el lugar del falo misericordioso. Quizás haya aquí reminiscencias de cultos a la fertilidad, practicados anteriormente en el lugar, pero no deja de ser una hipótesis sin confirmar, aunque se sabe seguro que el alto lugar era ya utilizado para ritos de sacrificio por las tribus que precedieron a los nabateos. Cerca se ven las ruinas de una especie de fuerte construido con bloques de piedra, casi completamente arruinado, y del que no hay acuerdo para la datación. No se sabe si es cruzado, bizantino o nabateo. Un poco más al norte y a un nivel más elevado, se extiende la explanada del llamado Alto Lugar de Sacrificios, Makbat en árabe, que es el mejor preservado de todos los altares de sacrificios de la antigüedad, a 1100 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que es sorprendente, dadas las extremadas condiciones climáticas de este desierto pétreo. Se compone de una plataforma más o menos ovalada, en mitad de la cual se ubica el santuario. Un patio de 16 por 7 metros muestra en el centro una pequeña tabla saliente rectangular, que sería la mesa de ofrendas. En el centro del altar rectangular hay un pequeño zócalo, donde se instalaría el betilo o piedra sagrada, que era exenta y portátil. Cerca se abren pequeñas cisternas y un tanque de agua. En estos altares se celebraban sacrificios cruentos. Los canales evacuaban la sangre y los depósitos de agua servían para la limpieza de las instalaciones y las abluciones de los sacerdotes. La sangre era un símbolo de vida y los sacrificios eran vistos como ceremonias de renovación de la relación entre los hombres y los dioses, con el fin de propiciar el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos, llevándose a término el ritual en una atmósfera de júbilo y festejo. La mayoría de las veces se sacrificaban animales, pero hay testimonios de que se practicaban también sacrificios humanos. Subida al Deir. El Deir o monasterio se hallaba enclavado en la parte alta de un conjunto montañoso, rodeado de afilados riscos cortados por precipicios, lejos del centro urbano, que no se puede alcanzar sino subiendo a pie durante 3/4 de hora de penoso camino entre rocas. Algunos tramos en los que el tortuoso sendero sortea barrancos o salva pendientes empinadas están provistos de escaleras talladas en el suelo de roca en tiempo de los nabateos. Hay más de 800 escalones en todo el trayecto. A los lados del sendero se abren vertiginosos abismos. El Deir. La fachada del llamado Deir o monasterio, de dimensiones titánicas, está profundamente esculpida en el flanco de la montaña de piedra y tiene 47 metros de ancho por 42 metros de alto. Debió ser utilizada como tumba de un rey y más tarde convertida en un lugar de culto. Se trata de una gigantesca escultura monolítica con forma de edificio. Un ejemplo señero de arquitectura rupestre, en un enclave de especial santidad para los nabateos. El esquema general y la disposición de los elementos arquitectónicos en 2 pisos, con los frontones angulares flanqueando un tolo central rematado por una urna, están inspirados en el modelo del Yasnet o tesoro, con un eslabón intermedio en la tumba corintia, pero la estructura es de mayores dimensiones y de un estilo más simplificado, despojado de estatuas y adornos. La composición global puede conservar un cierto aire helenístico, pero la factura es ya totalmente autóctona. Las proporciones relativas de los 2 pisos superpuestos son tan perfectas que no dan idea del colosal tamaño del monumento, haciéndole parecer más pequeño de lo que es, ilusión que se desvanece cuando una persona se aproxima y puede apreciarse así, por referencia, sus descomunales medidas. La puerta mide 9 metros de alto y solo el zócalo que cierra la base tiene la misma altura que la persona.
El interior no es sino una sencilla cámara cúbica de paredes lisas, de 11 por 13 metros en planta, cuya austera desnudez contrasta con la monumentalidad de la fachada. Al fondo hay un nicho con arco al que se accede por unos escalones y que antaño custodiaría la estatua de alguna divinidad. Se ha supuesto también que este edificio podría ser la tumba de Rabel II, último monarca independiente de Petra, del 71 al 106, siendo acondicionada como monumento funerario en conmemoración del rey divinizado. Otros autores lo identifican como un mausoleo de mediados del siglo II después de Cristo, consagrado al culto de Obodas I, rey nabateo de principios del siglo I a.C. Sea como fuere, es difícil de datar, pero por su estilo podría situarse como ejecución de fechas próximas a la ocupación romana, al 106 después de Cristo. Por una peña lateral se puede trepar hasta la parte superior del Deir, una enorme urna cimera de piedra maciza colocada sobre un capitel de estilo nabateo, a modo de peana, que corona el templete circular central. Este gigantesco remate de 6 metros alcanza tal altura sobre la montaña que puede ser divisado desde el fondo del valle y de los más lejanos puntos de Petra. Si el Yasnet es el alfa, el Deir es el omega del arte de Petra, el último gran logro de los arquitectos nabateos antes de la decadencia. La pequeña Petra. A 15 kilómetros al norte de Petra existe otra Petra en miniatura y casi desconocida, en el sitio llamado Wadi al-Bari. Es un pequeño desfiladero abierto en el mismo macizo montañoso donde se esconde Petra, cuya entrada hay que flanquear por una cancela, junto a una tumba tallada en la pared, al estilo de las nabateas, pero distinta a todas por algún detalle divergente. Se avanza por una angosta falla apodada el Pequeño Sikh, y una vez atravesada, aparece en la vertical de los peñascos la fachada de una tumba monumental con 4 columnas clásicas, así como una gran cantidad de estancias cavadas a un lado y otro del estrecho valle. En el interior de una estancia alta puede apreciarse unos pocos restos de pinturas murales sobre estuco, a base de motivos vegetales de zarcillos entrelazados, algún pájaro y figuras humanas, todo en un pésimo estado de conservación. Este recinto natural era empleado en tiempos antiguos como lugar de hospedaje para caravanas de camellos. Beida, asentamiento de la Edad de Hierro a unos kilómetros de Petra. Es uno de los pocos vestigios del pueblo antecesor de los nabateos, los edomitas. Las exiguas ruinas a nivel de basamento de un modesto poblado de casas de piedra con restos de molinos pueden datarse alrededor del 6000 a.C. La montaña de Aarón, Jabal Arum, es el pico más alto de la zona. En la parte superior se encuentra una pequeña iglesia y la tumba de Aarón, hermano de Moisés. Últimos descubrimientos. Imágenes vía satélite de alta resolución han revelado la existencia de una monumental estructura enterrada en las arenas del desierto de Jordania. De acuerdo con un estudio publicado en el Boletín de las Escuelas Americanas de Investigación Oriental y recogido por National Geographic, la estructura monumental se encuentra a apenas 800 metros de Petra, la capital de los nabateos, excavada en la roca. Mediante el empleo de Google Earth, World View 1 y World View 2 y la ayuda de drones que han fotografiado la zona, los arqueólogos han descubierto este monumento, casi tan largo como una piscina olímpica y el doble de ancho. Se cree que fue una plataforma ceremonial que por los restos cerámicos recogidos en el lugar tendría más de 2150 años. El descubrimiento fue una sorpresa para los investigadores, ya que Petra es uno de los sitios arqueológicos más conocidos y estudiados del mundo. La plataforma hallada muestra, sin embargo, que todavía hay secretos ocultos en los 264 kilómetros cuadrados del Parque Arqueológico de Petra. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además,
Ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Un gran nacimiento. Ain Musa, localizado a varios kilómetros del centro de la ciudad. Por otro lado, la disposición del gran desfiladero favoreció importantes inundaciones por torrentes de agua. El principal atractivo de Petra eran las lucrativas rutas comerciales que enlazaban China en el este con Roma en el oeste, siendo las principales mercancías el incienso, la seda, el betún, la mirra y especies, además de otros materiales exóticos, ya que conectaban con países como Arabia, China, la India, Egipto, Siria, Alejandría, Jerusalén, Damasco, Apamea, Grecia y Roma. Muestra de este espíritu comercial se percibe en los relieves escultóricos que se pueden ver en el SIC, los cuales representan a tamaño natural las caravanas de camellos. Las fuentes literarias como el Periplo del Mar, Eritreo y Plinio detallan las enormes tasas a las que están sujetas las mercancías que circulaban a través del reino nabateo. Como agradecimiento por la hospitalidad y protección que se daba a los viajeros, los nabateos exigían un impuesto por los bienes que atravesaban la ciudad, por lo que se desarrollaron económicamente con lo recaudado. Se pueden admirar muestras de la delicada caligrafía en dialecto arameo grabadas en la pared rocosa de Petra. Recientemente se ha descubierto un horno cavado en Wadi Musa, lo cual indica que Petra fue un centro regional de producción de cerámica hasta finales del siglo III después de Cristo. Posteriormente, la ciudad entró en decadencia. En el año 64 a.C., los romanos, con el general Pompeyo, llegaron a la zona y establecieron firme. Hemos de conformarnos con la información arqueológica y las noticias aisladas que proporcionan las fuentes clásicas, esencialmente Diodoro Sículo, Estrabón y Flavio Josefo. Toda esta documentación permite constatar que a mediados del siglo II a.C. existía una familia real en Petra, atestiguada por Estrabón, aunque la institución monárquica puede haber precedido a la dinastía de Aretas I, considerado tradicionalmente el primer rey nabateo. El nombre de Aretas I aparece mencionado en la inscripción nabatea más antigua, de 168 a.C. A partir de ese momento se consolidaron las estructuras del reino y se empezó a construir la necrópolis real. Los diferentes reyes competirían entre sí por lograr fachadas cada vez más bellas y espectaculares para sus tumbas talladas en las paredes rocosas. Los nabateos fueron un pueblo nómada árabe que llegó a la región de Petra a finales del siglo VI a.C., mientras se dirigían al sur de Palestina. El lugar resultaba interesante, pues el suministro de agua era abundante, las paredes del cañón eran ideales para su defensa y los edomitas los acogieron pacíficamente. Hacia el siglo II a.C., Petra se convirtió en una enorme ciudad que abarcaba unos 10 kilómetros y se convirtió en la capital del reino nabateo, quienes hablaban un dialecto arameo y se dedicaron principalmente a la agricultura. Cultivaban viñas y olivos y criaban camellos, ovejas, cabras y caballos. Llegaron a tener conocimientos importantes sobre la canalización del agua y construyeron una compleja red de canales y cisternas para traer el agua desde la historia de este pueblo. Todavía resulta imposible establecer un hilo conductor uniforme. Todo este impresionante conjunto arquitectónico de Petra corre actualmente el peligro de deterioro si las autoridades de Jordania no comienzan a establecer las reglas pertinentes para mejorar su conservación. Una de las excavaciones más recientes que desconcertó a los arqueólogos sacó a la luz una obra de arte de estilo helenístico de más de 2000 años de antigüedad que representaba a un niño con alas tocando una flauta. La principal razón de que Petra se convirtiera en la ciudad perdida es su especial ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el SIC. Con una longitud de 1,5 km, el desfiladero llega a tener en algunos de sus tramos una mínima anchura de poco más de 2 metros. Por ello se convirtió en un enclave totalmente oculto e inexpugnable. Por la cantidad y extensión de las ruinas de las barriadas residenciales, se ha calculado que en el momento de su apogeo, hacia el siglo II después de Cristo,
la ciudad daría cobijo a unos 20.000 habitantes. Sus orígenes. En la Edad del Hierro, del 1200 al 539 a.C., Petra estuvo habitada por los edomitas, enemigos acérrimos de Israel, quienes no destacaron en la construcción, pero son los creadores de la cerámica y parece que transmitieron esta costumbre a los nabateos. Los edomitas hicieron de Petra uno de los principales centros comerciales de Oriente Próximo. Sobre la cronología del reino nabateo no se dispone de datos directos que permitan trazar una historia más o menos del tesoro, Al-Kasnek, con la entrada desde la vía sacra, el famoso cañón. Pero Petra es mucho más que eso, ya que además posee una sucesión de monumentos tallados en la roca y un increíble monasterio, Ad-Deir, en lo alto de una montaña. Debido a sus impresionantes y fabulosas ruinas, Petra fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. En 1993, Jordania delimitó una parte de la ciudad como parque nacional. Las primeras excavaciones de la zona fueron en 1929, después de la formación de Transjordania. Desde entonces, Petra se ha convertido, con mucho, la mayor atracción turística de Jordania, en parte debido a la exposición de la película de Steven Spielberg, Indiana Jones y la Última Cruzada, en 1989. Debido a lo relativamente bien conservada que se encuentra Petra, el sitio arqueológico fue elegido en julio de 2007 como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Una vez dentro, sorprende la colosal ciudad diseñada con manifestaciones helénicas, lo cual no es de sorprender si entendemos que el pueblo nabateo, aun siendo de origen árabe, se dejó influir de forma plena por el estilo arquitectónico y escultórico griego. Las numerosas excavaciones que se continúan en la actualidad están dejando al descubierto un grandioso entramado de canales, edificios civiles, tumbas, esculturas, cerámicas y documentos que reflejan el esplendor que tuvo la ciudad antes de desaparecer hacia el siglo VII después de Cristo. A pesar de los intentos que se vienen realizando y a través de las excavaciones arqueológicas para desenmascarar. Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre Petra, maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. El oasis de Petra está situado en la cuenca del Wadi Araba, sumido a su vez en la gran depresión conocida como Valle del Rif, frontera natural que corre desde el Golfo de Aqaba hasta el Mar Muerto, a 392 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, y se prolonga por el río Jordán. La ciudad se agazapaba en un recóndito escondrijo de la zona montañosa, poblada por numerosas tribus, donde antes habían florecido los antiguos reinos de Edom y Moab, varias veces citados en la Biblia. El lugar se llama Wadi Musa, o Río de Moisés. Un manantial que nace en el cercano pueblo es reputado como la fuente de agua que, según las escrituras, el patriarca Moisés hizo brotar milagrosamente en el desierto al golpear con su vara una peña. Éxodo 17, 1 al 7. A lo lejos, en la cima de una alta montaña, el Jebel Arum, se divisa una construcción blanca que aseguran ser la tumba de Aarón, el hermano de Moisés. No cabe duda de que nos hallamos en escenarios bíblicos. La antigua ciudad de Petra, la legendaria ciudad rosa, es uno de los tesoros nacionales de Jordania, ubicada a 3 horas al sur de Amán, la capital, en el valle de Arabá, el cual se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba, en Jordania. Los hallazgos más antiguos señalan que el hombre habitaba la garganta del Sikh, que en árabe significa garganta, desfiladero, ya en el Neolítico. Para casi todo el mundo, Petra es